Saludos, distinguidos amigos y seguidores de su canal de electrónica funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y en este video les traigo pues algo muy interesante que todos los estudiantes de electrónica deben saber y es el cuidado con los niveles lógicos en circuitos digitales, claro está. Aquí vamos a ver sobre cómo interpretar y manejar estados lógicos en las diferentes familias lógicas cuando hacemos prácticas de circuitos digitales. Bien, les recuerdo que en un circuito digital se utilizan los estados lógicos 1 y 0, o 0 y 1, que es un B-on y un B-off, y representado con una onda cuadrada, que es la señal típica digital, la onda que identifica lo que es un comportamiento digital, pues al nivel 1 le decimos alto y al nivel 0 le decimos bajo. En inglés también se le dice low aquí y high acá. Pero, ¿qué es lo que les traigo en este video? Bien, lo importante saber es que un 1, un circuito digital no siempre lo va a asumir como 1 o un high o nivel alto y un 0 tampoco se puede asumir necesariamente como 0. Todo va a depender de esos niveles que apliquemos en la entrada y que recibamos o entreguemos a la salida en función de nuestro diseño y nuestro tratamiento. Veamos entonces cómo las diferentes familias lógicas se comportan en su entrada y su salida. Comenzamos con la primera. Aquí leemos como título niveles lógicos seguros para TTL. ¿Por qué seguro? Porque muchas veces hacemos un circuito, pero entendemos que un nivel lógico pues es un 1, un 5 o 5.5 y un 0 es pues 0 voltio, pero no necesariamente es así. Les recuerdo también que la familia TTL, que significa transistor, transistor logic o lógica de transistores, es aquella familia en donde los diferentes componentes con puertas lógicas y demás dispositivos integrados digitales están hechos a base de transistores bipolares, los famosos NPN y PNP, y todos los IC pues traen la nomenclatura 74, como vemos acá en este ejemplo. Este, por ejemplo, dice SN74LS47. Ya el SN son las siglas de la fábrica, en este caso es un IC de Texas Instruments, y ya dependiendo de si tiene aquí un 47, un 00, un 05, etcétera, etcétera, depende entonces el modelo. Bien, entonces, fíjense, ¿qué es lo que le quiero explicar? Aquí en este gráfico a la izquierda vemos lo que es el voltaje de entrada, a la derecha el voltaje de salida. ¿Cómo se debe de comportar o cómo asume una compuerta lógica? En este caso, esta es una compuerta NOT o inversor. O sea, si aquí te entrega un 1 o un high, es porque está recibiendo un 0. Invierte, se supone que están viendo este video, deben de saber previamente lo que son las compuertas lógicas y sus tablas de estado o tablas lógicas. Bien, en este caso esto es una NOT, también se le dice inversor o inverter, ¿no? Que entrega su salida lo opuesto a la entrada. Le pongo un 0, pues sale un 1. Ok, ¿cómo ella asume esa entrada? Miren, cuando aplicamos una entrada que se supone viene de un circuito previo, si queremos que ella vea esa entrada como un 1, debemos de garantizar que eso esté dentro de 2 voltios en adelante, hasta un máximo de 5.5, siendo una familia TTL de 2 voltios a 5.5, pues ahí garantizamos que la compuerta, no importa qué tipo de compuerta sea, la asuma como un nivel de high o alto. Bien, para que asuma la entrada como un nivel bajo o un low, debemos garantizar que acá le estemos aplicando desde 0 voltio, sería la tierra, ¿verdad? El punto más bajo, hasta un 1. Pero fíjense aquí que aquí hay un estado de indefinido que va de 1 a 2 voltios para la entrada. Esto significa que si por H o R, por X o Y, como decimos, si el circuito del cual depende esta entrada no entrega un voltaje que esté dentro de este rango para asumirse como alto, que esté dentro de este rango para asumirse como bajo, y entrega un valor, por ejemplo, de 1.5, 1.6, 1.8, pues es un estado indefinido o no deseado. Me gusta decirle también no deseado, porque entonces la compuerta lo puede asumir como ella entienda. A veces lo puede asumir como un cero o a veces lo puede asumir como un uno, pero no te da garantías de que va a ser un estado definido. Por eso se llama indefinido. Entonces, debemos de garantizar que si es un high que queremos, ese high debe de sobrepasar los 2 voltios, estar en 3, 3.5, 4, etcétera. Y si es un nivel bajo que queremos,
la entrada lo va a asumir como low o nivel bajo cuando ese valor no suba de 1 voltio. Este puede estar en 0 o en 0.5, 0.8, etcétera, pero no debe subir de 1 voltio. Bien, ok. ¿Qué pasa entonces para la salida? Para la salida es casi lo mismo, lo único que se alteran algunos valores. Es decir, cuando ella me entrega un high de salida, el high debe de estar dentro de los 2.4 voltios hasta los 5.5. Y cuando me entrega un low de salida, pues este debe de estar entre 0 voltios y idealmente 0.4. Yo digo que puede llegar incluso hasta 1, pero no puede pasar de ahí. Debe de ser de ahí hacia abajo. Idealmente entre 0 y 0.4 para hacer un low garantizado. Y entonces no se recomienda que dentro de este rango de 0.4 a 2.4, pues no provoquemos que ella entregue eso. ¿Y cuándo podemos provocar eso? Bueno, aquí les tengo un ejemplo. Miren, en este circuito que vemos acá, vemos una compuerta, en este caso es una OR. Les recuerdo que la OR te da un high de salida cuando al menos una de sus entradas estén en 1. Aquí tenemos esta condición del switch 2, pues está en 1, aquí está abierto y sí estamos aplicando un 1, lo que hace que dé un 1 a la salida y el LED encienda. Ahora bien, imaginémonos que ponemos un multímetro, un tester acá a la salida de ahí con respecto a tierra. Pues si ese tester me lee a mí un valor, por ejemplo, de 2.1 voltio, que estaría dentro de ese rango, pues estaría provocando un estado indefinido. ¿Y qué me provoca ese estado indefinido? El hecho de que el componente o los componentes que yo conecte a la salida de esa compuerta estén en sobreconsumo. Es decir, fíjense aquí que este LED está conectado a la salida a través de una resistencia de 200 ohmios. Imaginémonos que ponemos una resistencia de 100 ohmios o de 50 ohmios. Les recuerdo que mientras más baje la resistencia, mayor es el consumo de corriente. Pues si colocamos una resistencia baja, el consumo va a aumentar, lo que va a provocar que el voltaje de high baje o a valor indefinido o incluso puede entrar en la zona de bajo cuando se supone debe de estar en alto. Y si ese punto lo utilizamos para darle señal a otro circuito, o sea, además de encender el LED, si ese punto lo enviamos a la entrada de otro circuito digital, pues ahí viene el problema, porque se supone que un high que debe de encender el LED lo ponemos o provocamos a través del alto consumo que esté en estado indefinido, entonces el otro circuito no lo va a leer bien y entonces le pasaría un indefinido a la entrada del otro circuito. Bien, espero que me hayan entendido esto, así que mucho cuidado con manejar sobrecargas a la salida y con manejar también valores de entrada que no respeten esta norma. Vamos a ver cómo se comportan también los niveles lógicos y qué tratamiento hay que darle para otras familias o otras derivaciones de compuertas. Bien, miren, niveles lógicos seguros para CMOS. Ya aquí entramos en la familia CMOS. CMOS significa Complementary MOSFET. Es complementario porque les recuerdo que la CMOS es una familia en cuyos componentes están basados en transistores MOSFET. No importa que estos sean de canal N, de canal P, pero todos los dispositivos que están internos formando la compuerta, pues son transistores MOSFET. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una compuerta MOSFET, todas las que comiencen con la serie 4000, o sea, 40XX, yo diría, porque hay 4000, 01, 02, etcétera. Y también los que están en la serie, sí, aunque tenga 74, y dijimos que 74 es la de la familia TTL, pero si tiene esta C, es de CMOS también, le pertenece a la familia CMOS. La C significa eso que es de CMOS. O sea que la serie 40 y la serie 74C le pertenece a CMOS. Ya como el rango de voltaje de la CMOS es más amplio, va de los 3 voltios hasta los 15 voltios, que sería el valor seguro. Algunos dicen hasta 18, pero me gusta decir hasta 15 voltios. Pues aquí asumimos que tenemos una compuerta o un circuito alimentado con 10 o 12 voltios, ¿no? Entonces, basándonos en estos valores, ¿cómo aquí los estados indefinidos alto y bajo se manejan? Bien, en la entrada, como voltaje de entrada, se asume como indefinido cuando polarizándolo, o sea, el circuito en sí con 10 voltios o más, 12, 15 voltios, por ejemplo, le aplicamos a la entrada un valor entre 3 y 7 voltios. A un circuito de CMOS polarizado con 12 voltios, por ejemplo, si su entrada está entre 3 y 7,
entra en indefinido. En indefinido no significa que la voy a dañar, pero significa que no me lo va a asumir bien. ¿Por qué? Porque depende qué es lo que usted está entrando. Si usted quiere que la compuerta asuma esa entrada como un alto, tiene que garantizar que esa entrada esté de 7 voltios en adelante. Bien, y si quiere asumir que esa entrada esté en un nivel bajo, tiene que garantizar que esté por debajo de los 3 voltios. Ok, eso es en la entrada. Para la salida, pues si estamos alimentando una CMOS, repito, con 12 voltios o más, pues garantice el nivel alto con 9 voltios en adelante y el nivel bajo de 1 voltio hacia abajo. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si esas condiciones no se dan y usted trabaja en estado indefinido, es ahí donde vienen las situaciones, los problemas, circuitos que no funcionan, circuitos que le generan intermitencia, funcionamientos inconstantes, de manera que es preciso tomar todo esto que estamos diciendo aquí, tomarlo en cuenta. Bien, para finalizar, veamos pues ya la última variante, y es esta, niveles lógicos para otras variantes, pues existen también otras familias que no son la TTL exactamente, ni la hacemos, bueno, esta sería ya la de hibridación o complementariedad, es decir, que yo puedo utilizar componentes que tengan estos números, por ejemplo, 74HCT, desde que usted ve un IC que tenga esa numeración, significa que es compatible con CMOS y TTL, o sea, lo puede utilizar para ambas familias. En el caso de la HC, la C significa, siempre que vea la C, significa que es compatible con CMOS, pero en este caso la H vendría siendo de High Speed, de esta, cuando veo una T, también sería de una tecnología avanzada. Eso lo que provoca es mayor velocidad de respuesta. Y aprovecho para decir que la diferencia entre TTL y CMOS, bueno, son varias, pero la más predominante, además del rango de voltaje, es la velocidad de respuesta. TTL es un poco más rápida, puede trabajar a valores en megahertz de conmutación mucho más rápido que la CMOS. En el caso de la 74HC o 74ACT, pues ya eso tiene, a pesar de que es compatible con CMOS, tiene una velocidad de TTL. Pero bueno, aquí venimos para ver de nuevo esto, los valores indefinidos. Fíjense que aquí estamos trabajando con 5 voltios. Les recuerdo que aquí está compatible TTL y CMOS, o sea, es para ambos. Pues si trabaja con estas familias, el indefinido se establece entre 1 y 1.5 voltios y lo estado alto por encima de 1.5, el estado bajo por debajo de 1 cuando es de entrada. Esto hay que respetarlo para tener menores inconvenientes. Y para la salida, pues como vemos acá, se debe de garantizar un voltaje de salida idealmente 0 cuando sea un nivel bajo, pero si el nivel sube, pues que no sea 0.3. Repito de nuevo, si usted coloca la salida de una compuerta o una carga que le ejerce mucho consumo, pues usted va a provocar que un high se le entre a estado indefinido o que un high se convierta en un low. Por eso, tener cuidado, ver el datasheet para ver las corrientes máximas que manejan, que no es lo mismo cuando esté dando high que cuando esté dando low, pero el datasheet dice todo eso. Y pues entonces esto era lo que le quería decir. Aquí también tenemos la familia 74AC, 74HC, aunque aquí dice 00, póngale usted aquí una XX porque puede ser 00, 01, 20, 30, etcétera. Esta básicamente es la familia. Tener en cuenta estos datos para consulta. Síganos para más electrónica funcional, enseñanza simple y amena.